Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Gálatas 1, ¿sí? Los Gálatas, los celtas, los galos, la región de Galacia. ¿Todos ellos eran cristianos? ¿En Gálatas? No, ¿Todos ellos eran cristianos? no. Eran griegos, habían romanos, estaban mezclados todas las culturas ahí en esa región. Habían personas que tenían descendencia europea y cada uno de ellos venía con sus propios cultos, ¿no? Diferentes formas tenían sus dioses, ¿no? Los griegos eran la cuna de la filosofía, ¿no? Entonces eran politeístas, ¿no? Tenían muchos dioses, ¿no? Pero llegó el apóstol Pablo y les presentó el Evangelio. Gálatas 1. ¿Se acuerdan un poquito del contexto? Pablo se convirtió en el año 33, ¿sí? Año 33, ¿sí? Después de Cristo, se convirtió Pablo, ¿no? Pasaron 14 años y en el año 47 fue su primer viaje misionero, ¿sí? Entonces, ¿cuánto pasaron? 33 a 47 fueron 14 años. Prácticamente Pablo se preparó 14 años. Y en esa preparación, Pablo alcanzó mucha madurez en el Señor, ¿no? ¿Madurez para qué? ¿Para qué necesitas madurez? ¿Para que te digan qué maduro eres? Sí, qué maduro eres. ¿Para qué necesitas madurez en la vida? Es que, hermano, hay que madurar, pero tampoco no toda la vida uno va a estar así. ¿Para qué necesitas madurez? Sí. La madurez te ayuda a obedecer, pero el propósito es servir. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Acaso no entregó toda su vida en servicio a Dios? Y entonces, ¿para qué Dios lo maduró? ¿Para qué Dios lo preparó? Para servir al mismo Dios. Para servir a Dios. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer rápidamente Gálatas 1. Dice, Gálatas 1. Vamos a leer del 1, todo el 1, ¿ya? Vamos a leer así rápidamente. Dice así.
Vamos a ver paso a paso, ¿ya? Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, ¿no? Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Qué más dice? Gracia y paz. ¿Qué cosa es el Evangelio? Gracia y paz. ¿Qué cosa es gracia? Es algo que tú no te mereces, ¿no? Un favor que tú no te mereces. Pero sin embargo Dios lo dio. Entonces el Evangelio tiene que ver con la gracia. ¿Esa gracia que trae? Paz. ¿Qué cosa es paz? Estar en comunión con Dios, amistad con Dios. ¿Sí? Entonces el Evangelio, lo que ha traído el Evangelio, ¿sabes qué cosa es a tu vida? Una de las cosas que ha traído es algo, es decir, tú te portas mal o tú te portas mal y sin embargo, ¿qué día hace Dios? Te da su misericordia. ¿No? Por ejemplo, si acá, lo voy a agarrar a mi hermano, ¿eh? Si mi hermano Javier se porta mal, ¿qué le damos? ¿Misericordia? ¿O bat de béisbol? Bueno, el hombre le daría bat de béisbol. En cambio, Dios, ¿sabes qué le da? Misericordia, gracias. ¿Se merece o no? Ya, ese es el Evangelio, hermano. Por eso que es para todos los hombres. Si todos los hombres son una desgracia, no merecen. Pero sin embargo, Dios, ¿qué hace? Se les da. Y es más, le da gratuitamente, ¿no? El Evangelio que recibimos gratuitamente de parte de Dios. ¿Sí? Seguimos leyendo. Gracia y paz. Acuérdate de esas dos palabras. En el capítulo 1 tenemos gracia y paz. Estamos en el versículo 3, ¿no? Gracia y paz sean a vosotros del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, ¿qué hizo Jesús? Se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. ¿Conforme a qué? A la voluntad de nuestro Padre y Dios. Sigue leyendo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, esto vimos en la primera parte, ¿se acuerdan, no? De ahí rescatamos varios principios, ¿no? Que el Evangelio era de gracia y paz. Tú has recibido gracia y paz. No desprecies la gracia, porque la gracia ha llegado a tu vida. O sea, has recibido. Hermano, ¿cómo sé que recibo? ¿Te despiertas en la mañana? ¿Puedes hablar? ¿Puedes pensar? Tienes gracia. Porque puedes buscar a Dios. Hay otros que no. Dios tendrá su propósito con cada uno. Yo no sé contigo por qué todavía te lo da y por qué me lo da a mí. Entonces eso a mí me debe ser, a mi corazón me debe hacer una, oh Dios mío, tú me das, Señor, y yo sin embargo, ¿qué provoca en mí, Señor? Arrodillarme y decirme gracias, ¿no? Porque me estás dando tu gracia. ¿Y eso qué hace? Me trae paz con Dios. Yo quiero decirte algo, hermano, mira, tú puedes pecar. Es decir, cuando tú puedes cometer el pecado, tú puedes caer en algún pecado. Tú puedes fallarle a Dios, ¿ya? Tu humanidad, ¿sabes qué te va a decir? No seas hipócrita, ya no busques a Dios. Eso te va a decir tu humanidad terrenal, tu concepto terrenal, plano. No busques a Dios, no vayas ahí. La Biblia está lleno de hipócritas. ¿Para qué vas? ¿No? Te dicen así, ¿no? Esa es la mente terrenal, ¿no? La sabiduría terrenal. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que dice que ¿qué nos puede separar de su amor o de su gracia? ¿Qué cosa nos puede separar? Hace una lista larga, ¿no? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad, ni el diablo, ni nada, ni lo creado, dice, ¿no? ¿No? Ni ángeles, ni potestades, ¿no? Y uno dice, sí, pero el pecado sí me separa, hermano. ¿No? El pecado lo único que hace en tu vida, ¿sabes qué cosa es? Pierdes comunión con Dios. Sí, hermano, sí, pero sin embargo, pero si tú te acercas a Dios y le pides perdón a Dios, pero ¿cuántas veces tengo que pedirle a Dios? Las veces que necesites. Pero ¿cuántas, hermano? ¿Cuántas veces tengo que pedirle perdón a Dios por mi vida? Bueno, si todavía estás en tu carne, lo vas a pedir siempre. ¿Sí? Porque al menos que seas glorificado, es decir, y eso no va a pasar mientras que estés vivo, tú vas a seguir fallando siempre, hermano. Justamente por esa razón vino Cristo al hombre, para que el hombre tuviera, se puede decir, la salida para el pecado. Cristo trae madurez al hombre y el hombre va progresando en ese camino, creyendo, alejándose cada vez más, pero va a fallar. Pero si falla, ¿qué hace? Pide perdón a Dios. Es decir, ni siquiera el pecado te puede separar de Dios.
Y hay una teología que enseñan por ahí afuera donde dice, tú ya pecaste, ya no, ya fuiste, ya perdiste tu salvación y decir, ya estás condenado. ¿No? No es tan cierto eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el pecado no nos ayuda. Pero si pecas, puedes ir a Dios. Es más, si pecas, te garantizo que si tú vas a Dios, Dios te recibe. Pero si vas al hombre, el hombre te va a rechazar. Pero yo te doy la noticia es que el hombre no es Dios. Dios es Dios. Y Dios recibe. ¿Qué no dijo Jesús? No le dijo a los judíos, no le dijo, yo no he venido por los sanos. ¿Por quién vino? Yo no he venido por los justos. ¿Por quién he venido? Por los pecadores. O sea, por nosotros. Por los que fallamos. Qué bonito, ¿no? Pablo conoció ese misterio, por eso que estaba enamorado de Cristo, ¿no? Porque él dije, yo soy Pablo se decía, yo soy el más grande de los pecadores, ¿no? Sin embargo, era una persona muy intachable, pero él se consideraba el peor. Versículo, eso está bien chiquito acá, ¿no? Ya. Versículo 6 dice, estoy maravillado, ¿no? Que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ah? Dice Pablo, ¿no? Para seguir un evangelio diferente. O sea, ese evangelio que estaban siguiendo estos Gálatas era diferente. Es decir, no tenía esa consigna de gracia y paz. ¿Sí? No estaba, se puede decir, caracterizado por la gracia y por la paz. Ese evangelio diferente que dice acá Pablo. Dice, no que haya otro, dice Pablo, porque Pablo está diciendo, no, que no es que hay otro evangelio, hay uno solo, el que yo les enseño, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, es decir, quieren distorsionar el mensaje de Cristo. ¿Cuál es ese? Entonces dice, no, dice que versículo 8. Mas si aún nosotros, dice, ¿no, Pablo? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, dice, del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿no? Que ya dijimos que es maldecido, maldito o excluido por Dios, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Si hay alguna persona si hay alguien, es más, dice, si uno de nosotros viene a enseñarle otro tipo de evangelio que no está caracterizado por la gracia y por la paz, sea maldecido por Dios. ¿Por qué le decía eso Pablo? Porque Pablo había recibido el verdadero evangelio para que él enseñara. O sea, él conocía el evangelio. Y para Pablo el evangelio era, se puede decir, es como que yo le doy acá a mi hermano, ¿no? Lo voy a agarrar hoy día de punto. Te doy un encargo, hermano. Quiero que lleves este mensaje, ¿ya? Lo lleves, vamos a suponer que estamos en la guerra, ¿ya? Quiero que lo lleves hacia, qué sé yo, hacia el lado del frente, pero te vas a enfrentar con muchos, pero hermano, cuídalo con tu vida, ¿ya? Y tú te grabas el mensaje, y tú te vas, y ¿tú qué dices? Tú dices, no, así me maten, así yo voy a morir fiel a ese mensaje que tú me has dado, ¿no? Así tenía Pablo la fidelidad porque lo había recibido del mismo Cristo. ¿Sí? El mensaje que él enseñaba lo había recibido de Cristo. Por eso Pablo dice, yo soy apóstol no de hombres. Cristo a mí me llamó a ser apóstol, ¿no? Y la palabra apóstol significa ser enviado, ¿no? Entonces, él tenía y por eso que él cuando se enteró que habían otras personas que estaban enseñando algo diferente a lo que él dice, estaba enseñando, dijo, esas personas son malditas. Porque no son, es más, dice, si un ángel del cielo, ya vimos la semana pasada, ¿no? ¿Cómo es un ángel? Imponente, ¿no? Si se aparece un ángel acá, ¿qué hacemos? Creo que como un ángel es sobrenatural, ¿no? El hombre no está, se puede decir, sí, el hombre no está preparado para poder ver a un ser celestial. Dios nos prepara nos está preparando para el día que nos enfrentemos a lo celestial. Pero acá en la tierra es difícil. Pablo tuvo un encuentro con un ser celestial, con Cristo. ¿Me entiendes? Y nadie, escúchame, ese hombre estaba totalmente
claro y convencido de lo que tenía que enseñar. Y es más, ese ser celestial le dio una comisión. ¿Tú crees que él iba a cambiar esa comisión? Por nada. Lo iba a defender a capa y a espada. Iba a morir, si es posible, defendiendo ese mensaje. Y por eso que Pablo enseña. Y él está diciendo, no es que hay otro evangelio. El evangelio es uno, es de gracia y de paz. Sigue diciendo Pablo. Versículo 9, ¿no? Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, o sea, del que habéis recibido por mí, sea anatema. Versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o busco el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Hasta ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo Pablo es que a él no le interesa agradar a las personas. A él le interesa llevar el mensaje. Y para eso, para llevar el mensaje, tiene que ver con hacer su voluntad. ¿Sí? Pablo estaba haciendo la voluntad del que lo llamó. Yo te hago una pregunta. ¿Qué voluntad haces tú? ¿Cuál es la voluntad que tú haces? ¿La de Dios o la tuya? ¿Tú quieres agradar a Dios? Vamos a poner un ejemplo. ¿O quieres agradar a los hombres? Entonces, pero yo no agrado a ningún hombre. Bueno. Pero al hacer tu propia voluntad, al hacer tu propia sabiduría, al poner tu propia sabiduría, simplemente estás queriendo agradar algo, pero no a Dios. Ten mucho cuidado. Porque el Proverbios, bueno, acá nuestra hermana Sara, Javier están estudiando Proverbios, ¿no? Proverbios 3 dice, ¿qué dice? Fíate de Jehová. ¿De qué? Fíate de Dios con todo tu corazón. Y no te apoyes en qué. No te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, y hermano dice, pero es que, y uno dice, no, porque esto choca mucho con la mente, ¿no? Y uno dice, sí, pero hermano, pero es que yo no soy bruto. Uno dice, yo sé las cosas. No se trata de que tú seas bruto o no seas bruto, se trata de que tú hagas la voluntad de Dios. Se trata de, ¿qué dijo Cristo a los que querían seguir, que sean sus discípulos? Como estamos viendo en el discipulado personal. ¿Qué dijo Cristo? El que quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, ¿no? Y hay una versión que lo dice bastante clara, ¿no? Es decir, que tienes que renunciar incluso, ¿no? A su manera tonta de pensar, ¿no? Tienes que renunciar a eso. ¿Y aceptar qué cosa? Mi voluntad, dijo Cristo. Cuando tú aceptas la voluntad de Cristo, estás aceptando una voluntad celestial, la misma que aceptó Pablo. Y Pablo era un hombre, yo estoy seguro que mucho más preparado que nosotros. Preparadísimo. Totalmente intelectual y preparado. A él tú no le podías engañar. No le podías hablar a él no lo podías persuadir por conocimiento. Tenía conocimiento. Conocimiento de la cultura de los griegos y del judaísmo. Pablo sabía todo, ¿no? Estaba en la escuela, en la escuela rabínica más cotizada en el tiempo, y él conocía no solamente el judaísmo, conocía lo contemporáneo del tiempo. O sea, a él tú no le podías decir, no es cualquiera. Sin embargo, ¿no? Con todo ese conocimiento, para Pablo decía, no, para mí todo ese conocimiento no sirve de nada. ¿No? ¿Qué dijo en Romanos, en Corintios 13? Pablo, sin amor. Soy como que, como esto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Música o bulla? ¿Qué es esto? Bulla, ruido. Pero sin embargo, cuando el hermano Javier toca, sale sonido, ¿sí o no? ¿No? Melodía. Entonces, ¿qué está haciendo ver? Que nosotros, solamente con el conocimiento terrenal, somos así, como ruido. Pero sin embargo, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros cumplimos la voluntad del Señor, somos como música para Dios. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces Pablo dice, yo no busco el favor de los hombres. A mí me interesa agradar al Señor. A mí me interesa hacer su voluntad. Eso es lo que dice Pablo. A mí me interesa hacer su voluntad y no la mía. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. A ver, ahora sí lo voy a leer unos hermanos. Hermana, ¿hay quién ve mejor? ¿Cómo están todos a la vista? ¿Todos también? ¿Sí? Ya como acá hemos cumplido más de 40, ya no vemos bien, ¿no? Estamos ahí con lentes y no... A ver.
Hermana Sara, lee el versículo 11. Ponle zoom ahí. Tengo muchos seguidores. Sí. En el ministerio de Pablo, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Amén. Versículo 11, ¿no? El evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿no? Pablo como siervo de Jesucristo, Pablo era un siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo, no sé si ustedes se acuerdan, la palabra siervo es, la palabra siervo, ¿no? En el griego significa doulos, así, doulos. Y esa palabra doulos significa esclavo, ¿no? Pablo se consideraba, es más, él mismo dice en algunas cartas, dice, yo soy esclavo de Cristo, dice, ¿no? Él se consideraba esclavo de Jesucristo. Y cuando él se consideraba esclavo de Jesucristo, lo que estaba diciendo es que yo no tengo derechos, es lo que está diciendo Pablo. Yo no tengo reclamos. ¿Cómo vas a reclamar al Dios del cielo? ¿Cómo te pones a cuestionar al Dios del cielo? No, Señor, tú no sabes, yo sé más. ¿No? ¿Cómo te pones? Cuando Job quiso hacer eso, ¿qué le pasó a Job? ¿Se acuerdan? Dios le metió una cachetada, ¿no? Vamos a decir verbal, ¿no? Dios, Job, ¿no? Cuando Job quiso cuestionar a Dios, ¿no? ¿Y qué le dijo Dios? Con una sola palabra lo mató, ¿no? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo, qué dice? Formaba el círculo en la tierra. ¿Dónde estabas tú? Para acá, ¿no? ¿Tú me quieres cuestionar a mí, ¿no? A Dios, mis propósitos soberanos? ¿Qué somos nosotros para cuestionar a Dios? Nada, no somos nada. Pablo era un siervo y él sabía que como siervo, el siervo obedecía. Obedece. El siervo obedece. Hermanos, nosotros como seguidores de Cristo, porque somos seguidores de Cristo, ¿verdad? ¿O son seguidores de mí? No, yo no le voy a dar nada, ¿no? Seguidores de Cristo, yo mismo sigo a Cristo. Todos somos seguidores de Jesucristo. Como seguidores de Jesucristo tenemos que tener un corazón de siervo. El corazón de siervo no es el corazón que reclama mucho, está constantemente reclamándole a Dios. ¿Pero por qué? El corazón de siervo, ¿sabes qué? Es un corazón humilde, que escucha. Un corazón que siempre está dispuesto a escuchar y está dispuesto a obedecer. ¿Sí? Pablo como siervo, como esclavo de Jesucristo, no había manera que él inventara. O sea, como siervo de Jesucristo, Pablo no estaba ahí con los Gálatas tratando de inventarse algo. Él era fiel al mensaje que había recibido. Por eso que él dice, ¿no? Léelo de nuevo, Sara, el 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Es decir, que no tiene su fundamento en los hombres. Otra vez lo dice Pablo. Cristo me lo dio. Y yo como soy fiel a Cristo, yo les digo lo que Cristo me dijo a mí. Eso está diciendo Pablo, ¿no? Él no venía a inventarse ninguna historia. Él simplemente estaba transmitiendo lo que Jesús le había dicho. ¿Sí? Y para nosotros, así como Pablo fue fiel al mensaje y al propósito por el cual Dios lo llamó, también nosotros debemos recordar que la revelación de Dios debemos tenerlo presente cada día de nuestra vida. Es decir, tú tienes en tus manos la revelación de Dios. Lo que tú tienes, hermano, hay mucha gente que quisiera tenerlo. Sin embargo, lo usamos solamente, espero que no solamente lo usemos los viernes, ¿no? Usémoslo todos los días, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando tú lo lees? Estás leyendo y estás... ¡Ay, qué dice el Señor! Vamos a ver. ¡Qué sueño! ¿No? Lo dejas, mejor duermo y de ahí lo leo. Pasa eso, ¿no? Sin embargo, esta revelación de Dios es riqueza espiritual para tu vida. Es riqueza espiritual. ¿Sí? Entonces Pablo, lo que Pablo está diciendo, yo no les miento, dice Pablo. Yo soy fiel al mensaje que Dios me ha dado. No, está diciendo eso Pablo. ¿No? Yo no miento, yo no me invento. Versículo 12, léanse. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está. Yo no lo recibí, ¿qué más? Ni lo aprendí por hombre alguno. ¿Por qué lo recibió? Fíjate,
Lo que está diciendo Pablo es que a mí me lo reveló el mismo Cristo. Yo te hago una pregunta. ¿Será importante las cartas de Pablo para nuestra vida? ¿La debemos tener en cuenta? Si fue directamente de Jesucristo. Y Pablo fue comisionado para hablar, para ser enviado a la iglesia gentil, a los gentiles, nosotros. O sea, lo que Pablo instruye en cada una de sus epístolas para nosotros debe ser tomada, creída, obedecida y practicada. Siempre, sin cuestionamiento. Tu mente va a cuestionar y va a decir, ay, pero Pablo era muy... No. Acuérdate, tenemos que tener un corazón de siervo, dócil, de escuchar, ¿no? Porque es mensaje de la palabra de Dios, ¿no? La autoridad suprema que Pablo, con la que Pablo enseñaba era porque la revelación del evangelio a los gentiles venía por una revelación directa. O sea, Pablo lo recibió de primera mano, el mensaje. De primera mano, del mismo Cristo, del Mesías, el Señor Jesucristo. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo pues podrías discutir su mensaje? ¿Cómo pues tú podrías, te puedes decir, cuestionar su mensaje? En este tiempo, para Pablo, en ese tiempo, la gente cuestionaba su mensaje. Los mismos que estaban ahí cuestionaban a Pablo. Decían, no, ese Pablo es un mentiroso. Lo cuestionaban. Sin embargo, Pablo le decía, yo no sé cuál fue su tono de voz, ¿no? Cuál fue su tono con el que escribió, pero él decía, entiendan, por favor, yo lo he recibido directamente de Cristo, este mensaje. ¿Sí? Lean nuevamente el 11, Sara. El 12, perdón. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Valoremos las instrucciones de las epístolas del apóstol Pablo, porque en ella encontraremos la revelación para nosotros como nación gentil. Cuando a veces te dicen, hermano, yo quiero leer la Biblia, porque mira, la verdad quiero aprender la Biblia. ¿Qué leo? Te dicen así. Algunos dicen, lee Juan, ¿no? El Evangelio de Juan, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Otros dicen, lee Hechos. Otros te dicen, no, lee a Génesis, del 1 tienes que empezar. Yo, particularmente diría, si tú eres gentil, lee las epístolas. Juan, después vamos a hacer en nuestro discipulado, vamos a hacer un poquito del contexto del antiguo y del nuevo, ¿ya? El panorama de cada uno de ellos. Pero Juan, por si acaso, la epístola o el Evangelio de Juan es escrito todavía en el tiempo de la ley. Por más que esté en el nuevo, no era parte del nuevo. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando el nuevo iniciaba, ¿no? El testamento del nuevo iniciaba, tenía que morir Jesucristo todavía, no moría. ¿Entiendes? Cuando Jesucristo estuvo con Juan, con Mateo, con ellos, en los evangelios, todavía él vivía bajo la ley, ¿no? Entonces no se puede, si vivía bajo la ley, ¿a quién les escribió? ¿Dónde estaban los gentiles? Todavía no aparecían los gentiles ahí. Sin embargo, ya había algunos indicios de que algo Dios tenía que ver con los gentiles, ¿no? ¿Te acuerdas con el centurión romano? ¿No? Ya como que Dios decía, y los judíos decían, pero el gentil también, decían, ¿no? Aunque Jesús ya lo estaba, se puede decir, como vislumbrando, ¿no? Que venía algo para los gentiles. Pero sin embargo, ahí en ese tiempo, estaba, Jesús dijo, yo he venido sino a los hijos de la casa de Israel. O sea, el mensaje de los evangelios era para los de Israel. Como nosotros no podemos aplicar directamente el mensaje que es para Israel a la iglesia. Directamente no lo podemos aplicar, indirectamente sí, pero directamente no. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, lo que nos recomendaría, hermano, quiero leer algo, quiero empezar a leer. Léete las epístolas de Pablo. Por ejemplo, Gálatas es uno bueno, Efesios, o si no, mismos Romanos, ¿no? Incluso Hechos estaría bien también, porque ahí inicia un poco la iglesia, ¿no? Bueno, seguimos. Versículo 13 y 14, Sara. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Amén. Cuando Pablo habla acerca de su conducta, dice, porque ya habéis oído mi conducta, está hablando de su forma de vida. En otro tiempo, en el judaísmo, o sea, cuando él vivía en otro tiempo en el judaísmo, ¿no? Y cómo él perseguía violentamente a la iglesia, ¿no? Hasta poder destruirla, ¿no? Cuando esa palabra asolar, significa que la quería destruir, ¿no? Ya sabemos que Pablo antes no era creyente, él era
judío del judaísmo, practicaba el judaísmo con vehemencia, ¿no? Entonces Pablo perseguía violentamente a la iglesia porque él la quería destruir. ¿Por qué la quería destruir? Porque según él, en su conocimiento, él creía que destruyendo a la iglesia cristiana servía a Dios. Qué equivocado estaba, ¿no? ¿Cuál es el problema de Pablo ahí? Otro, dame más. ¿Ah? Soberbia. ¿Sí? Soberbia. ¿Sabes cuál es su problema? El entendimiento que él tenía de las cosas. Su problema, ¿sabes cuál es? Su entendimiento de las cosas. ¿Sabes cuál es tu problema? Lo que tú crees que entiendes. Hasta que viene Cristo y desbarata tu pensamiento. Hasta que viene Cristo y desbarata tu... ¿Tú qué te crees que tú piensas? Ah, ya, ahora voy yo. Y Jesucristo se lo enfrentó a Pablo. Pablo creía que servía a Dios. Pablo creía que se hacía, por eso que lo hacía con tanta vehemencia, porque sí era verdad, amaba a Dios, pero de una forma equivocada. En su soberbia y en su altivez, Pablo creía que persiguiendo a los cristianos, porque consideraba a los cristianos como herejes, ¿no? No creía en el Mesías, Jesucristo, ¿no? Entonces él creía que persiguiendo, matándolos y aprobando sus muertes, él servía a Dios, ¿no? Era celoso de Dios, ¿no? Amaba a Dios. Entonces, amaba en ese sentido, ¿no? Entonces, hasta que vino Cristo y le metió una cachetada mental. Tienes que tener cuidado con lo que tú piensas, hermano. Ten mucho cuidado, porque es un hilo bien delgado. Cuando tú dices, hermano, yo sé las cosas, ¿eh? A mí no me digas nada. ¿Sabes qué? Yo me hago un lado. Señora, ahí está, me hago un lado. Métele tú. Porque así como a Pablo, el Señor, y es más, no solamente se lo dijo a Pablo, en Lucas 13 también se lo dijo a los judíos. Cuando los judíos en Israel nos decían, Señor, pero mira a ellos que murieron, y fíjate, ¿quiénes eran más pecadores? ¿Ellos o...? Y Jesús le dijo, ¿qué? ¿Ustedes piensan? Dijo, ¿ustedes creen en su mente que son menos pecadores que ellos? No, igual. Si no se arrepienten, igual van a morir. Si no se arrepienten de sus pecados, ¿no? Entonces, en este punto, aquí tenemos que tener bien presente, hermano. Lo que tú piensas, ten mucho cuidado. Lo que tú crees que dices, no, es que sí, no es bueno la Biblia, pero yo tengo mi línea, yo creo que voy a seguir aquí. Bueno, sigue. Donde tú quieras seguir, sigue, hermano, porque la verdad que hay una libertad absoluta para todos. Cada uno puede seguir sus propios pensamientos. Cada uno se puede fiar de su propio corazón. Cada uno puede hacer eso. Tiene la libertad para hacerlo. Pero sin embargo, si lo que tú te estás siguiendo no es la voluntad de Dios, en un día Dios llegará. Y vas a ser como Pablo. Y Pablo dice que, y es más, en el fariseísmo, dice cualquier miembro del judaísmo podía predecir la forma de conducirse de Pablo, porque Pablo era un hombre de testimonio en el fariseísmo. Era un hombre que resaltaba por su testimonio. Pero en Pablo había un elemento en el cual lo destacó por encima de todos los fariseos. Fue que él fue perseguidor de cristianos. No todos los fariseos fueron tan lejos en su devoción al judaísmo. Es más, si los fariseos estaban seguros que pues, si el cristianismo no era la religión y tenían que atacarlo, ¿por qué no todos hicieron lo mismo? Pablo lo superó a todos en su devoción al judaísmo. No a Dios, sino al judaísmo. ¿Qué era el judaísmo? Era una corriente de pensamiento, ¿no? No era puesta por Dios. Inventaron los hombres ahí. Entonces, en su afán de los judíos por querer, se puede decir, ser perfectos para Dios, añadieron cosas. Pusieron cosas. Por eso que Jesús, ¿qué dijo? Estos hombres de labios me honran, ¿no? De labios me honran, ¿no? ¿Enseñando qué? Mandamientos de hombres. Así se desvió el judaísmo, se desvió de la línea que Dios quería que lo sirvieran. ¿Entiendes? Tú te puedes desviar en un segundo, ¿eh? Ten mucho cuidado, ¿no? Ten mucho cuidado. Yo me puedo desviar en un segundo. Nosotros nos podemos desviar en un segundo. Pablo se desvió porque en su afán de amar a Dios, él destacó, ¿no?
por su devoción a un pensamiento, vamos a decir así, ¿no? A una forma de ver las cosas. En su afán, a esa forma de ver las cosas, él destacó. Sin embargo, estaba rotundamente equivocado, ¿no? La reputación de Pablo, por el exceso de frenesí, alcanzó a superar a todos los hombres de su edad. Pablo era joven. Y había otros fariseos, otros maestros de la ley, que eran ya mayores. Se puede decir, eran maestros, ¿no? Rabíes, ¿no? Y sin embargo, Pablo los superó a todos ellos, ¿no? En conocimiento, en todo, en práctica, en todo, los superó. Si no fuera por la intervención divina de Jesucristo, Pablo no hubiera seguido en su orgullo y en su vanidad de su mente. Así podemos también nosotros caer cuando creamos que nuestra propia manera de servir a Dios. A veces decimos, mira, oye hermano, ¿sabes qué? Pero yo también sirvo a Dios, ¿ah? Por si acaso te dicen, ¿no? Yo también sirvo, ¿sí? Yo también sé las cosas, a mí tranquilo, ¿no? Yo también sé. Bueno, si sabes, dará su fruto, ¿no? Pero ten mucho cuidado, porque nosotros no hacemos, mira hermano, yo le quiero decir algo así, sincero. Nosotros no hacemos lo que queremos. No hacemos lo que se nos antoja. No hacemos lo que me impulsa. ¿Qué hacemos nosotros? La voluntad de Dios o la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Ya lo hemos leído, que creo que hace 2, 3 meses, ¿no? La voluntad del Señor. Que seas preparado, ¿no? ¿Cómo que dice en 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura y para a fin de qué cosa sea perfecto, enteramente preparado, toda buena obra. Ahí está la respuesta. Es decir, ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que madure. ¿Qué quiere Dios conmigo? Que sea perfecto, pues, que crezca. ¿Para qué, hermano? ¿Qué quiere que? Para que le sirvas. Como Pablo, pues. ¿Cuánto tiempo se pasó Pablo? 14 años. 14 años. Sigue leyendo Sara del versículo 15, del 15 al 17. Ya acabamos ya. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahí está. Dice, en el llamamiento de Pablo fue estrictamente por los propósitos de Dios, pero además fue bajo la gracia de Dios. Su predicación se va a establecer en los gentiles, un pueblo no judío. En su emoción, mira, Pablo entendió que era necesario un proceso de discipulado antes de buscar ayuda humana. Prefirió entrar al desierto. ¿Qué prefirió Pablo? Entrar al desierto. ¿Para qué entró? ¿Para qué prefirió entrar al desierto? ¿Para ser preparado por quién? ¿Qué necesitas tú, hermano? Entrar en un desierto, ¿no? ¿Qué significa el desierto? Por eso que, no sé si ven la imagen que le mando en el grupo. Es un hombre caminando en el desierto. Ahí está Pablo, pues. Por eso que la hermana Angie ya va a preparar el segundo video y ahí ha puesto una canción específica que ya le he coordinado. Esa canción, mira, por si acaso el video, el número 2, el anterior, va a salir con una canción, ¿ya? Que dura más o menos ¿cuánto? 1:03, ¿no? ¿2 minutos? Ya, si la canción dura 2 minutos, ¿ya? Antes de que salir la enseñanza. Escúchenla todo, hermanos, ¿ya? Identifíquense con la letra que está cantando el hermano ahí, ¿ya? Y acuérdense de Pablo y pónganse ustedes ahí también, ¿ya? Entonces, Pablo dice, en el llamamiento de Pablo fue estrictamente por los propósitos de Dios, ¿no? Porque ahí dice, me llamó desde el vientre de mi madre, dice, ¿no? Y uno dice, ahí está, ya ves, Dios te escoge del vientre de tu madre, ya te separó, o sea, ya sabía que tú ibas a hacerlo. No, porque su llamamiento estaba bajo la gracia de Dios. No fue por sus obras, fue por la gracia de Jesucristo.
fue por la gracia de Dios. Su predicación se va a establecer en los gentiles, en un pueblo no judío. En su emoción, Pablo entendió que era necesario un proceso de discipulado. Por eso, antes de buscar una ayuda humana, ¿qué prefirió? Ir al desierto de Arabia, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 3 años. Estuvo ahí, siendo instruido por el mismo Cristo. Tú necesitas, hermano, tener un tiempo de instrucción con Cristo, de preparación con Cristo. Tú necesitas pasar un tiempo. Cuando tú hablas del desierto, por ejemplo, acá tenemos un desierto, ¿no? Nuestra hermana Sandra ha ido a las dunas, ¿no? A Ica, a la Huacachina, ¿no? Y hay unas dunas, ¿no? Bien chévere, ¿no? Porque parece que estuvieras en Egipto, ¿no? Si lo miras así, cuando tomas una foto acá, ¡wow! Le mata en Egipto. No está acá en Ica, está en Paracas, ¿no? Pero es porque es una duna, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Pablo estuvo en un desierto, donde probablemente, ¿sabes qué? Se especula mucho de ese tiempo de Pablo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decidió? Hermano, Pablo estaba rotundamente equivocado. En su orgullo, en su vanidad de su mente, él permitió muertes de inocentes. ¿No? ¿Saben? Su alma necesitaba a Cristo. ¿Qué necesita tu alma? A Cristo. ¿Qué necesita tu alma? ¿A quién necesita tu alma? Pablo, yo estoy seguro, si tú nomás, hermano, tú luchas con tu pasado, o no luchas con tu pasado, yo lucho con mi pasado. Luchas con tus fuerzas, con mi debilidad, Señor, estoy débil. Señor, no puedo, llévame. ¿No? Entonces, Pablo tenía una lucha. Estamos imaginando, ¿no? Pero imagina que Pablo tenía una lucha, pero grandísima en su alma. Seguro que cada día se arrepentiría de lo que él ha hecho. Y diría, Señor, ¿por qué hice tanto mal? Que estaba tan soberbio en mi mente, en mi vanidad, en mi pensamiento. Sin embargo, hermanos, Cristo no solamente se le reveló a él, sino que le dio su gracia. Le hizo conocer su gracia maravillosa. Esa que lo llenó tanto que fue un hombre con un propósito bien claro. Fue un hombre bastante maduro, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos a veces, hermanos, ¿sabes qué? Tener tiempo con Dios. Lo que tú necesitas, ¿sabes qué es, hermano? Tener tiempo con Dios, así como Pablo. Vete al desierto, toma tu carro, te vas con el Soyuz, te bajas allá en la Paracas, ¿no? Y te vas al desierto ahí. Literal. Le cuento, había unos hermanos hace años, que me decían, varón, vamos a ir al monte, me dice. ¿A dónde? Al monte. Sí. ¿Para qué? No, es que vamos a ahorrar 3 días, me dice, y no vamos a llevar solamente agua, no nada. Y vamos a ayunar y vamos a ir al monte. ¿Y para qué? Para encontrarnos con Dios, pues. Decía, ¿a qué monte se iban a ir? Allá al de Paraíso de arriba, al de Paraíso, a los cerros. Antes estaba, hace años no estaba tan poblado, ¿no? Sí podía subir. Y se fueron, pues de verdad se fueron, ¿no? Eran tres varones y me estaban diciendo para ir. Vaya nomás, yo oro por ustedes, vaya nomás. O sea, literal, ¿tenemos que ser literal ahí? Obviamente que no. Pablo tenía un propósito ahí. Su contexto, su historia, su región, su lugar era otro. Pero nosotros podemos usar un desierto. Puede ser a la soledad con Dios, nuestra soledad con Cristo, nuestra soledad con el Señor. No tiene que ser literal como estos varones que se fueron ahí 3 días muriéndose de hambre ahí. Supuestamente que ahí me voy a encontrar con el Señor. Yo me encuentro al Señor en mi baño, hermano. No necesitas tenerlo, no necesitas tener un lugar. ¿Por qué? Porque ahora ya no existe. Ahora estamos en la nueva dispensación de la gracia. Tú lo puedes encontrar a Cristo en cualquier lugar. Está cerca de tu corazón. ¿Sí? No necesitas hacer un rito para encontrar a Cristo. Versículo del 20 al 24 sale. Perdón, del 18 al 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia,
y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Muy bien. Dice, versículo 18 dice, ¿no? Que él fue a ver a Pedro, ¿no? Subía a Jerusalén, ¿después de cuánto? De 3 años, ¿no? Estuvo 3 años en el desierto, ¿eh? 3 años. ¿Cuánto tiempo vas tú? Ni uno. Bueno, ya empiezas mañana, ¿no? Mañana empiezas, ¿no? Mañana empezamos todos, ¿ya? Vamos al desierto. Tomamos el suyo y nos vamos allá para casa. Mira interesante lo que dice Pablo, ¿no? Dice, después de 3 años de haber pasado tiempo con Cristo. Yo te hago una pregunta. Si has pasado 3 años con Cristo, aprendiendo de Él, recibiendo de Él, ¿necesitarías algo más? No. ¿Necesitarías a una persona más? Sin embargo, ¿qué hizo Pablo? Fue a ver a Pedro. Esta palabra ver en el griego, ¿sabes qué denota? Consulta. Si tú tienes la sabiduría revelada de Cristo, ¿qué le vas a consultar a Pedro? ¿Sabes qué es eso? Humildad, hermano. ¿Sabes qué? Para recibir enseñanza de otro hermano, de otro anciano. Para recibir. ¿Sabes que tenemos que tener un corazón dócil para recibir, para escuchar? Eso es parte de la madurez de nosotros. No nos gusta escuchar ni recibir. No nos gusta. Ay, ¿qué tú me vas a decir que me diga? A mí tampoco me gusta, hermano, ¿no? Y a veces tengo que ir los lunes a una reunión donde no quiero ir. Y tengo que escuchar y sentarme y recibir. Porque así también se aprende. Se aprende a recibir. Y yo digo, pierdo tiempo. No. Estás preparando tu corazón. Pablo lo hizo. Pablo tenía la mejor revelación. ¿Quién podía tener mejor revelación que él? Si estuvo 3 años con Cristo, recibiendo todo el Evangelio. Sin embargo, dice él, fui a ver a Pedro, a consultarlo. Esa palabra ver significa consultar. Consulté de él. ¿Qué más dice Pablo? Del 18 al 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, no Jacobo, el hermano. Amén. Dice, ¿estuvo con Pedro cuántos días? 15 días. ¿Recibiendo qué cosa? Discipulado. Yo te hago una pregunta. Pedro, mira, después vamos a ver eso, pero Pedro era un apóstol llamado para los judíos. El apóstol Pablo conocía el judaísmo de la A a la Z. Conocía todo el judaísmo, su aspecto. Y ahora con la revelación de la gracia, conocía con mayor amplitud. ¿Necesitaba Pedro para que le enseñe? Sin embargo, fue. Y se sentó 15 días con Pedro a recibir instrucción. Eso habla de una humildad. Eso habla de nosotros, hermanos. Cuando, si soy yo o alguien, algunos hermanos, te da alguna instrucción, recíbelo. Abrázalo. ¿Te das cuenta que el mismo Pablo está enseñando, ¿sabes qué? Está enseñando principio de autoridad. Principio de autoridad. Está enseñando eso. Y nosotros nunca queremos sujetarnos a nadie. Te lo digo yo, que yo nunca he querido sujetarme a nadie. Pero debo aprender a que nuestro corazón esté sujeto a otros hermanos que también han aprendido en la fe. ¿Por qué no? No. Pablo tuvo el mejor ejemplo aquí. Así que este es un versículo muy clave para que nosotros aprendamos, hermano, docilidad en nuestro corazón para recibir. ¿Sí? Y recibamos, hermano. Cada vez que se nos da algo, se nos da una instrucción, recibe, hermano. ¿Sí? Calladito tu boquita, y si quieres hablar, lo cierras y después se lo dices al Señor, no sé. Y escuchas, ¿no? Así tú tengas todo el conocimiento, ¿no? Pon tu conocimiento a un lado, porque el conocimiento no es todo del hombre, no es el todo. Lo más importante es la sencillez del corazón, la humildad, que viene por la madurez, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice que quien fue el hombre que recibió la revelación majestuosa de la gracia de Dios, vio necesario ir a recibir consejo y guía y discipulado de hombres de Dios, como Pedro y algunos de los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Por qué nosotros cuestionamos entonces a los que consideramos ancianos o autoridades puestas por Dios? ¿Por qué los consideramos? ¿Por qué los cuestionamos? Debemos pensar eso. ¿Sí? Último, versículo del 20 al 24, que ya lo leíste, pero no. Y esto se escribió aquí delante de Dios que no miente. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe
que en otro tiempo asolaban y glorificaban a Dios en mí. Ahí está, qué hermoso, ¿no? El propósito de Dios, ¿no? ¿Cómo es el propósito de Dios, no? Se convirtió, año 33, ¿no? Pasó al 47, escribió esta epístola, pero en ese tiempo de la preparación de Pablo, hizo las cosas correctas, ¿no? Hizo las cosas en orden, ¿no? Se preparó, fue discipulado por Cristo. Su alma, ¿no? Su alma, la lucha que tenía, estoy suponiendo, ¿no? La lucha que tenía por su pasado, ¿no? La entregó a Cristo, 3 años, ¿no? Recibió instrucción, después ¿qué fue? A buscar a hombres de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para sujetarse, ¿no? Aunque él sabía mucho más, seguro, pero sin embargo él dijo, no, yo me sujeto, ¿no? ¿Y qué más dice? Cuando él se fue a las otras regiones, dice que la gente se quedaba maravillada y admirada, ¿no? Y glorificaban a Dios. ¿Por qué? Porque no solamente veían un Pablo convertido, sino un Pablo transformado por la gracia de Dios, ¿no? Y predicaba con denuedo, ¿no? Pablo y empezó a predicar el Evangelio, ¿no? Y a enseñar, ¿no? Y todos se quedaban, era un testimonio grande, Pablo. Cumplió el propósito por el cual Dios lo llamó. Hermano, yo te quiero decir, hermano, que Dios te ha llamado con un propósito. Y no es un cliché como que dice, la iglesia siempre dice, no, todo tiene un propósito. Suena vacío, sin entendimiento suena vacío. Pero cuando entiendes cómo es ese propósito, ahí sí puedes, ahí ese cliché va a sonar se puede decir, con más consistente. Ahora entiendo por qué Dios tiene un propósito conmigo, cuál es su manera y cuál es el camino para ir a ese lugar. ¿Entiendes? Dios tiene un propósito, hermano, contigo. Así como Pablo lo tuvo, con cada uno de nosotros. Y Cristo lo va a hacer. Lo va a hacer porque nos ama. Porque somos una iglesia gentil. No merecíamos absolutamente nada. Mira, Perú está bien lejos de Israel. ¿Ya? Estamos súper lejos de Israel. ¿Ya? Es más, acá adoramos al sol, ¿no? Acá, mientras que ya estaban adorando a Jehová, conocían la gloria de Dios, ¿ya? Acá estamos con el sol, quemando cerros y todo eso, ¿no? Pero había sabiduría también acá, ¿no? Dios repartió su sabiduría a los incas, ¿no? Es una maravillosa arquitectura. Pero sin embargo, Dios en su misericordia, en su gran misericordia, ya vamos a estudiar ese atributo bonito de Dios, la misericordia. En su misericordia Dios permitió que por su gracia maravillosa todos los pueblos, naciones paganas y culturas estuvieran dentro o tuvieran parte la salvación con Cristo. Todos nosotros. Por eso que hoy día podemos disfrutar de esa salvación. Podemos acceder a esa salvación a Cristo. Libremente. ¿Sí? No tienes que pagar nada, hermano. ¿Sabes qué cosa tienes que dar? Tu corazón. Nada más. Es más, ¿y para qué? Para que estés eternamente con Cristo. Encima, para que Cristo te libre de la condenación y vivas eternamente vida abundante junto a Él. ¿Qué más quieres? Si lo maravilloso, el propósito de Dios ya lo tienes, ¿qué más quieres? ¿Qué necesitas? No, hermano, es que yo necesito otro. No necesitas nada. Por eso que el apóstol Pablo dijo, en Cristo estás completo. No necesitas nada más. Lo tienes todo. En Él estoy completo. ¿Sabes qué? Cuando tú conociste a Cristo, cuando tú recibiste a Cristo, recibiste todo. Todo. Sí, hermano, pero todavía no lo veo. No, todavía no lo crees. Todavía no lo conoces. Vamos a orar.